Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Bueno, estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Me gustaría hoy que tuviésemos un momentito especial para ver, porque me he encontrado últimamente personas que, bueno, últimamente ya hace unos años, ¿no? Personas que están cambiando mucho de una forma, digamos, porque salen de su lugar de confort o van a otra ciudad o van a otro país o van a otro sitio. Y sobre lo que os quiero prevenir es, no es que no viajéis, no es que no salgáis, no es que hagáis las cosas, sino que no viajéis sin Dios. A todos los sitios, viajad con Dios. Para ello, bueno, yo os lo digo por propia experiencia también, porque yo he estado viajando bastante y por motivos de trabajo, también motivos del ministerio y por muchas otras cosas y pues he estado en bastantes iglesias y evidentemente eso me ha generado una riqueza espiritual eh, ya a nivel internacional, ¿no? Porque cada cultura pues tiene su... Aunque en el fondo la base es la misma, pero cada cultura tiene pero siempre he aprendido a ser, digamos, a preguntar primero a Dios y poner todo en sus manos para ver dónde me lleva, que Él me abra el camino y saber esperar su tiempo. A veces cuando tú estás esperando o crees que ya has llegado, que tienes ahí tu sitio, el Señor te coge y te mueve y te dice, venga, sal ya, pum, y tienes que salir cuando mejor estás, cuando tú estás mejor. Y te manda a un sitio que, Dios mío, ¿y qué hago aquí? Y luego encima en ese sitio no tienes más que problemas, no tienes más que... Bueno, entonces ahí tienes que estar preguntando y diciendo el porqué de ese viaje y te ha llevado Dios ahí, o para qué te ha llevado y siempre esperar en el tiempo de Dios, evidentemente. Yo estoy en uno de esos tiempos, tiempos en que el Señor me habló, me dijo muy claramente lo que deseaba y cuando ya creía que estaba en el sitio que él me había dicho, pues de repente, tengo que salir a otro lado, eh, no digamos ni inferior ni superior, sino fue un sitio que a mí no me gustaba, ni me gusta. Pero yo no estoy para que me gusten aquí a mí las cosas, estoy para hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo voy a seguir adelante, evidentemente, contra carros y carretas. Y el que tenga algo en contra de mí, pues que venga, a mí me da igual. Entonces, lo que yo os quiero dejar bien claro es que no viajéis sin Dios. Si Dios te dice vete aquí, aunque estés en una mansión, vete a una cueva, aunque haga falta, porque ahí va a ser donde vas a tener tu bendición. En la mansión si te quedas no la vas a tener, eh, pero si no te lo dice Dios, si te dice Dios, no salgas de aquí. Yo es que quiero salir, yo quiero ser misionero, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No, cuidado, te lo tiene que poner bien clarito el Señor y ese sentimiento de decir, aquí voy y voy a hacer esto en el nombre de Jesús. Pero si Dios no te da claramente el sitio donde tienes que ir para lo que tienes que ir, porque ya te lo irá diciendo en su momento. Te está entrenando, te está haciendo coger ese entorno y esa fuerza para que luego llegues a tu lugar de destino siempre y hagas las cosas conforme a su criterio y sus propósitos. Eh,
Digamos que hoy vamos a ver un par de pasajes brevemente de la Biblia en los que vamos a ver la sabiduría de Dios y vamos a ver cómo debemos de hacerle caso para que nuestro viaje a través de toda nuestra vida, bien sea que estemos en un lugar siempre o en una ciudad siempre residiendo, o bien sea que estemos andando por el mundo. Hay mucha gente que dice que esos se llaman peregrinos, los llama peregrinos, que tal. Bueno, yo creo que Abraham mismo dijo que era un peregrino en la tierra, Moisés también lo dijo. Hay mucha gente de la Biblia que decían que eran peregrinos porque sabían que su lugar no está aquí en la tierra. Su lugar, como mi lugar, está en el cielo. Entonces, que me llamen peregrino porque haya estado en diversos sitios, en diversos lugares, me da lo mismo. Yo sé a quién he creído y en quién he creído. Y lo que hago está totalmente respaldado y si no, siempre le pido perdón porque yo soy el que fallo, él no. Soy yo el que fallo. A lo mejor no he entendido bien alguna cosa y me he ido a otro sitio y me he dicho que no es aquí, que es aquí, vete aquí. Pero Señor, que aquí estoy mejor, que te he dicho que te vayas ahí, pues yo me voy. Y nada más, entonces como vamos a ver en el libro de Ruth una historia que para mí está llena de sabiduría, esta historia, ¿no? Aquí miramos como una familia entera sale de su tierra, de Belén de Judá, a una tierra desconocida, a Moab. Ahora os explicaré el significado de esto porque tiene mucha miga, mucha tela que cortar. Pero salen de Belén, de Judá, a una tierra desconocida, que no sabían, porque había hambre en Judá, o que tal, porque lo estaban pasando mal, por lo que fue. Se van de Belén, de su tierra, sin consultar con Dios, y empiezan un viaje sin Dios. Como consecuencia de que Dios no fue con ellos, hubo muerte. Aconteció, dice Ruth 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Anteriormente a esta historia, podemos leer en Jueces 21, capítulo 21 y versículo 25, dice que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy en día hay mucha gente que está haciendo lo mismo también. Estoy hablando siempre de cristianos, ¿vale? Los del mundo ya sabemos cómo son. Si alguien del mundo, alguien no creyente o alguien ateo me está escuchando y esto sirve para que por lo menos dé una ojeadita a la palabra de Dios y Dios le hable, pues aleluya. Pero generalmente pues hablo a los que tienen hambre, ya sean creyentes o no, pero que tienen hambre de saber y de conocer quién es Dios y cómo trabaja Dios y cómo hace Dios las cosas, para que nosotros tengamos ese anhelo y ese deseo, esa fe, esa fortaleza y, y todo lo que nos hace falta en Dios. Muchos pues por su propia vanidad, por su propio orgullo, es decir, yo soy más fuerte, tú a mí me vas a decir que vaya, yo ahí no voy a esos sitios de viejos o esos sitios de... Pues no, porque yo llevo muchísimos años y bien jovencito que estoy siguiendo los caminos de Dios, así que no son de viejos. Y conmigo vi un montón y hoy en día en todas las escuelas dominicales están llenas de niños y sus padres son jovencitos. O sea, no es para viejos y quizás la Iglesia Católica que vea las beatas esas, y tampoco porque hoy en día la Iglesia Católica se está reformando y está dejando a esos ídolos atrás, eh, a los que tantas vírgenes y tantos santos y tantas cosas que adoran,
en vez de adorar al Creador, ¿no? Y se están reformando y hay un movimiento cristiano, porque católicos somos todos. Católico quiere decir universal. A lo que me refiero es a la Iglesia católico romana, que son los herejes verdaderos, ¿no? Son los que tienen tantos dioses, tantos cristos y tantas vírgenes. Entonces, y que no hacen lo que la Biblia dice, o sea, no sé de qué les sirve estudiar, según ellos, que estudian tantos años. Yo también he estudiado y me imagino que habremos, si estudiamos la Biblia, nos dan teología, lo mismo es teología para un católico que para un evangélico, que para cualquiera. La Biblia es la misma, la cosa es la forma de interpretar las palabras y ellos, estos católicos romanos, han puesto 7 libros más, que son apócrifos totalmente, pero bueno, lo han hecho sin Dios. Por lo tanto, ¿qué hay en esa secta? Porque todo el que no hace la voluntad de Dios, como, no sé, los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿por qué ponen eh, cristianos si no creen en Jesús? ¿Por qué se llaman cristianos? Porque Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová. En primer lugar, Jehová no existe, es Yahvé, el nombre. No, es que está castellanizado. Bueno, vale, pues puedo comprártelo de cierta forma. Vale, Jehová. Pero cuando Él nos llama a ser sus testigos, no es Jehová, es Jesús. Entonces, ¿por qué sois testigos de Jehová y no sois testigos de Jesús? ¿Y por qué cantamos tantas alabanzas muchas veces? Y testigos seré de Jesús, ¿no? La alabanza de vino nuevo. Yo creo que estamos haciendo los viajes sin el GPS, sin ningún mapa, sin ningún rumbo fijo. Y estamos como si estuviésemos en el desierto, perdidos totalmente. Cuando ponemos el GPS de Dios y hacemos el viaje con Dios a nuestro lado, antes de salir, poner en sus manos todo y si oímos su llamado, rápidamente salir. ¿Cómo me tocó a mí de salir del palacio donde estaba, ¿no? Y venir al pesebre como hizo Cristo? Porque esto es peor que... Pero de aquí va a salir algo muy, muy, muy bueno. Está en ciernes. No me importa el tiempo y no me importa lo que acontezca. Yo sé que todo está en manos de Dios y Dios va a ser el que haga la obra, no yo. Si yo soy su herramienta, un privilegio para mí serlo y todo esto es lo que quiero que aprendáis, todo esto es lo que os quiero dar porque a pesar de todos los inconvenientes, de todas las incomodidades que puedas pasar, tienes una bendición y en cada cosa más bendición. Si te quedas en tu sitio, si Dios te llama, sal. Si Dios no te llama, quédate. Pero si Dios te llama, al igual que Abraham, sal. Pero haz lo que Dios te dice, porque le dijo, sal tú y vete de tu parentela. ¿Pero qué sucedió? Mira, Dios se le presentó a Abraham 7 veces, en 7 ocasiones, y las 7 ocasiones se le apareció a él solo. Cuando murió su padre, salió de Ur, de los caldeos, sí, pero habitó en Harán. Se llevó a su hermano. Cuando murió su padre, le habló, luego se llevó a su hermano. O sea, que no dejó a su parentela, él salió del lugar de donde habitaba, pero se llevó a su parentela con él. Y Dios le había dicho, deja tu parentela, sal del lugar y vete de aquí y vete de tu parentela y yo te daré. Entonces, luego con su hermano, que se quedó en Harán, con su sobrino Lot,
que se le llevó porque Nacor, su hermano, había muerto también, y se le llevó, y Dios no le hablaba. Cuando se separaron Lot y Abraham, Dios empezó otra vez de nuevo a hablar a Abraham. Cuando hacemos caso a Dios, cuando obedecemos a Dios, Dios nos habla. Pero basta con que tú hagas una cosita que Dios no te ha dicho o quieras ayudar a Dios, como hicieron Nadab y Abiú, ofreciéndole un fuego que él no había designado, pues murieron. Y de donde vamos, y vamos a un sitio que Dios no nos ha enviado, ahí en ese sitio vamos a encontrar muerte. En Ruth lo podemos leer, ¿no? Cuando salieron de Belén de Judá a la tierra de Moab, desconocida por completo, comenzaron ese viaje sin Dios y encontraron muerte, porque Dios no fue con ellos. Lo hicieron por sus propias fuerzas. El texto de Jueces, que decía que en aquellos días no había rey en Israel porque cada uno hacía lo que le parecía, nos da constancia de todo esto. Este texto nos da a entender el estado de mente de las personas que tenían en aquellos días. Que porque no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la real gana. Porque había hambre en aquella ciudad. Y porque no había rey en Israel, el varón, el que salió de Belén, Elimelec, el marido de Noemí, emprendió un viaje arrastrando consigo a toda su familia sin primero haber consultado a Dios. Y lo que leemos a continuación en el libro de Ruth es verdaderamente devastador e impactante, por lo menos para mí. Dice en Ruth 1.3, dice, y murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, Malón y Kelión. Pero es que luego después dice en Ruth 1.5, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y sus maridos. Se quedó con sus nueras, las mujeres de sus hijos, una de ellas Ruth. Pero ¿veis cómo cuando hay consecuencias cuando hacemos las cosas sin Dios? Tú haces un viaje sin Dios y tienes consecuencias. Hay muerte. Cuando tú comienzas, tú eres un peregrino, tú vas para allá, para acá, estás en esta iglesia, estás en aquella. Abraham también era un peregrino. Pablo era un peregrino fundando iglesias por todos los sitios, porque no le daba tiempo a más y estaba que estar enseñando a unos y a otros, pero no dejaba de hacer viajes para todos los sitios donde el evangelio no había sido predicado, en todos los lugares, y hablan solo de las iglesias así más eminentes, pero tú imagínate en cada pueblito la de predicaciones que tendría que hacer Pablo, ¿no? Y de ahí salieron iglesias. Entonces, ¿por qué hablas a la gente que dice que si ha estado en muchas iglesias son pocas iglesias? ¿Es un lujo quedar en una iglesia solo? Pues permíteme decirte que no. Lo mismo me da que estés en una iglesia toda tu vida como que estés cambiando de iglesia en iglesia, porque para mí el estar en una iglesia, el estar en una iglesia y que me estén escuchando como pastor ahora, porque antes, si estaba escuchando todos los domingos al mismo pastor, ya me cansaba, pues a mí ya me cansa ahora como pastor también estar predicando en la misma iglesia para la misma gente todos los domingos. Cuando ya has hecho la enseñanza que Dios te ha llamado, ves a otro sitio y enseña y aprende. También en la diversidad de consejeros está la sabiduría. Entonces ve, reúnete con otros pastores, con otros líderes, con otros miembros, otra congregación, y aprende y enseña. Yo creo que ahí está la verdadera riqueza. No esa gente que te llama con desprecio peregrinos, que estás aquí en este pueblo, mañana allí, en el otro lado. Bueno, pero no es que yo
lo haya elegido. Unas veces ha sido por trabajo secular, sí, pero otras veces ha sido por Dios, porque soy misionero y peregrino también. O sea que no me importa que me llames peregrino, porque soy advenedizo en esta tierra. Entonces murieron Elimelech y murieron los hijos, Malón y Kelión. ¿Veis las consecuencias que tiene el viajar sin Dios? Muerte. Por causa de no tomar en cuenta a Dios en su decisión de moverse, no prestaron tanta atención a dónde se dirigían. Arrancaron para donde primero apuntase el zapato, ¿no? Y el calzado de ellos apuntó rumbo a Moab. Ellos salieron de Belén, y aquí quedaos con estas palabras. Belén significa casa de pan. Y ellos salieron de allí porque había hambre. Pero Belén es casa de pan. Dios no los dijo que saliesen de la casa de pan. Belén, casa de pan de Judá. Belén pertenecía a Judá. Y Judá significa alabanza, casa de alabanza. O sea que salen de la casa de pan, de la casa de alabanza, para irse ¿a dónde? A Moab. Estaban alejándose de los sitios de bendición, y así hay muchos hermanos y hermanas que se alejan de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, no de la iglesia de tal o del pastor tal, porque ahora se llaman así, iglesia de... Vamos a la iglesia de fulano, de mengano, o del pastor tal, o del pastor cual, que predica... O se llaman las iglesias de los pastores, hoy no son las iglesias de Cristo. Pero bueno, hay mucha gente que hace todo esto, ¿no? Alejarse de la bendición sin el consentimiento de Dios. Cierto es, en este entonces, que había hambre, pero esto era solamente porque Dios estaba probando a su pueblo. Nada más porque enfrentan problemas o porque están siendo probados, cogen y salen sin saber a dónde van y a dónde no van, porque van sin Dios, ¿no? Para nosotros poder entender con más claridad esta palabra, vamos a conocer algunas definiciones para que entendáis mejor lo que os estoy diciendo. Ya hemos dicho que Belén significa casa de pan, y de Judá, Belén de Judá, que significa casa de alabanza. O sea, salieron de la casa de pan, de la casa de alabanza, a Moab. ¿Sabéis lo que significa Moab? Significa fruto ilícito, implícitamente maldad, idolatría. Y hay otras cosas también, otros adjetivos que significa Moab. Pero ¿de dónde proviene Moab? Lo que os he dicho antes de Abraham y Lot, cuando Lot se separó de Abraham, vino Sodoma y Gomorra, vino el fuego devastador, Lot fue sacado por los varones de Dios, fue enviado al desierto, la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, los yernos de Lot no quisieron irse con él, perecieron en la destrucción de Sodoma, las dos hijas de Lot se quedaron solas con Lot, y en el monte fueron a un pueblo, pero de ahí en el pueblo pues no podían tampoco vivir allí, y se fueron al monte, y ellas ya en edad casaderas pues quisieron hacer el trabajo de Dios, y cometieron un incesto con su padre. La mayor emborrachó, dijo a su hermana: emborrachemos a nuestro padre porque no tenemos a hombre por aquí quien se case con nosotras, con quien nos levante descendencia, y como no tenemos a hombre, pues emborrachemos a nuestro padre, y cuando esté borracho esta noche nos acostamos a su lado, dormimos con él, y que nos deje embarazadas, y así levantamos descendencia. Pues la hija mayor lo hizo y quedó encinta, la hija menor también lo hizo y quedó encinta,
de esos dos hijos, luego son los que hasta hoy en día ha estado Israel en guerra con ellos y ellos con Israel siempre, porque son hijos de pecado. Entonces Moab, que significa fruto ilícito, eh, es el hijo de la mayor, de la hija mayor de Lot. El otro hijo, el de la menor, es Ben-Amí, se llamaba Ben-Amí, o Amón, son los amonitas. Estos son los moabitas y aquellos los amonitas. Pero Elimelech y Noemí, junto con sus hijos, se fueron a Moab. Moab es el hijo que tuvo Lot y su hija mayor cuando salieron de Sodoma y Gomorra, como ya os he dicho. Elimelech significa mi Dios es rey. Vamos a ir comprendiendo todo esto y quedarnos con ello para comprender mejor esta historia que estamos contando. Por cuanto esta familia no buscó la dirección de Dios para el viaje, Dios se apartó de ellos, y cuando se aparta Dios del creyente, hay graves consecuencias. En este caso hubo mortandad. Cuando dice la Biblia que murió Elimelech, el padre, es allí que por medio del significado de su nombre nosotros nos damos cuenta que Dios se apartó de ellos, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. ¿Os dais cuenta cómo todo encaja? Desde el libro de Ruth hasta el Nuevo Testamento. Noemí significa, la mujer de Elimelech, Noemí significa gracia o placentera, ¿no? Que es placentera, es agradable. Quizá esta es la razón que Noemí no murió, porque ella tenía gracia delante de los ojos de Dios. Ruth, una de las nueras, significa amiga. Y en verdad la Biblia dice que ella entabló una amistad muy fuerte con su suegra. Orfa, que era la otra nuera, significa cuello duro, cuello entumecido, un cuello que no se puede mover, un cuello duro, ¿no? Quizá esta fuera la razón que ella solo llegó hasta la frontera de Judá, Moab, y de allí se regresó. Cuando Noemí las dijo, hijas, daos la vuelta porque yo me vuelvo a Belén, a mi tierra, porque ya soy vieja, ya soy tal, y vosotras podéis iros a vuestra tierra y encontrar al marido. No, te seguiremos. No, mira, es que aunque encontrase marido y tuviese otro hijo, ibais a esperar a que mis hijos estuviesen en edad casadera para... No, idos vosotras y Orfa, cuello duro, se fue. Ruth, amiga, la dijo, no, sino que donde tú fueras yo iré, donde tú comieres yo comeré, donde tú te sentares yo me sentaré, donde tú durmieres yo dormiré. Tu Dios será mi Dios, tu casa mi casa y tu pueblo mi pueblo. Es Ruth. Muchas veces nosotros, esto es para que vayáis entendiendo, ahora vais a entender otras cositas más. Sobre el significado de los nombres, ¿no? Y sobre la historia que estamos contando. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque enfrentamos adversidad. También como esta familia formamos y tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios. O también como esta familia, porque no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero es que el rey aquí no tiene nada que ver, porque aquí en España hay rey, pero para mí ese no pintan ni lo que un niño en una escuela, en primaria, en una pizarra. O sea, no pinta nada. Para mí el rey es Jesucristo, no hay más rey que él, ni más Dios que Jesús. Yo te quiero decir una cosa,
Si tú no tienes rey, no tienes Dios, a Dios, al verdadero Dios en tu corazón, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. De hecho, estoy hablando con cristianos. De hecho, eh, tenemos libre elección. En nuestra elección Dios no se va a meter. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, puedes hacer lo que quieras. Pero si tienes tu rey, tu Dios en tu corazón, el rey de reyes, tú vas a necesitar siempre buscar el consejo de Dios. En todo, ya sea en un cambio de trabajo, cambio de casa, cambio de ciudad, cambio de iglesia, para todo. Porque hoy en día se está dando eso que os digo, que somos despreciados por mucha gente. ¿Y de dónde vienes? Y de aquí. Que no sé, que no se levanta. Te menosprecian, te dicen, tú eres un peregrino que vienes de todos los sitios. No soy un peregrino, pero soy un hijo de Dios que le está enviando a este sitio, quizá para ayudarte a ti, a que no seas tan prepotente, o para darte una bendición, o para servirte también. Pero si tú ya empiezas llamando, como muchos, a gente que llega a nuestras iglesias, a nuestras ciudades, llamarlos, vosotros lo que sois esto, sois lo otro, sois unos peregrinos que venís de... Entonces mal vamos, ¿no? Tengamos cuidado de no tomar un viaje sin Dios. Y sobre todo de esa gente que viene con Dios, abrid nuestras puertas, igual que a nosotros queremos que se nos abran las puertas de donde vamos. La Biblia dice, si el Señor no edificare la casa, en vano es los trabajadores que la construyen. En vano trabajan los que la construyen. Esto está en Salmo 127.1. Uno puede estar o tener 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio, pero esto no quiere decir que el Evangelio esté en esa persona. Yo conozco a gente con un año que tiene más el Evangelio que pastores y líderes con 30 años. Esos pastores y esos líderes ni son pastores ni líderes, ni servidores. Se han subido en su prepotencia, en su orgullo, en su vanidad, y no hay, por eso hay tantos falsos pastores y falsos maestros, tantas iglesias que no son tales, sino que son mal llamadas y falsas iglesias, son sectas. Y os estoy hablando de más del 90%, ¿eh? Ojo, que no es moco de pavo. Y son estadísticas puras, crudas, leales y con verdaderos estudios. Yo os lo daré un día que tengamos algún estudio estadístico y matemático o económico, como queráis, porque las tres cosas van concatenadas también en este aspecto. Porque una cosa es que tú estés en el Evangelio y otra cosa es que el Evangelio esté en ti. Por esta razón nosotros miramos hoy en día a muchos hermanos en el mundo que viven una vida en derrota, en fracaso, porque no tienen a Dios en cuenta para nada. Dice Isaías 1:3 que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dios está cansado de que tiene un pueblo, pero este pueblo lo ignora. Israel ha sido rebelde desde que nació. Y aún hoy sigue siendo rebelde. Israel no entiende. Y Dios está cansado de todo esto. Pero el pueblo lo ignora y no lo toma en cuenta.
es un Dios de amor, nos perdona todo. Tened cuidado y ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay en la Biblia otra persona que también tomó un viaje sin Dios. Jonás. Muchos conocéis su historia también, ¿verdad? Jonás 1.3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Tarsis era España. En aquellos entonces se llamaba de otra forma Tarsis, pero era España, la península ibérica. Y más concretamente yo creo que irían por la parte de Cádiz, por la parte de Andalucía, y por la parte de Huelva, donde están las minas de hierro, de carbón, por el río Tinto, que se llama así porque las aguas son rojas, del color del vino, y hay mucha ferrita, mucho hierro, y era lo que exportábamos, y van barcos cargados de toneladas de hierro hacia el Nuevo Mundo. ¿Qué diríamos hoy? Cosa que se hacía antes, ya veis que la península, antes de descubrir el Nuevo Mundo, ya estábamos comerciando con Medio Oriente. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás 1.3. Aquí ocurre cierta cosa. El Señor... Jonás era un profeta de Dios. Y el Señor le encomienda que dé una profecía contra el pueblo de Nínive. Nínive en aquellos entonces era pues el peor pueblo que podía haber en la tierra. Descontrolados y tal. Pero el Señor los quiso dar una oportunidad, como dio también a Sodoma, Gomorra y a todos los pueblos que destruyó. Quiso enviar a Jonás, y Jonás dijo, ¿quién, yo? Dar el mensaje que tú me estás dando, que les predique la salvación, de eso nada. Yo no voy allí me apedrean. Además, que si tú me mandas, sé que tú los vas a perdonar si se convierten, y yo no quiero que se conviertan, porque son gente mala. O sea, él ya estaba pensando por su cuenta y sin contar con Dios, emprendió un viaje sin contar con Dios, a donde Dios no le había mandado. Dios le había enviado a Nínive y él se vino a Tarsis. Otro, ¿qué tal, no? Como Elimelec. Otro que no recibió el consejo del Señor. Jonás estrictamente desobedeció a Dios, pensando de que él podía hacer lejos de la presencia de Dios lo que él quisiera, pues se embarcó. El Salmo 139, versículos 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, es aquí, allí tú estás. Jonás creo que no había entendido bien el tema. Jonás pensó que se podía esconder dentro de un barco, así como Adán pensó que se podía esconder detrás de un árbol cuando pasaba Dios. Pero el Señor, dice Jonás en el verso 4 del capítulo 1, dice que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave donde iban. Siempre va a haber juicio, eso simboliza el juicio de Dios. Siempre va a haber juicio cuando tú y yo no tomemos a Dios en cuanto para lo que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos hacer debemos de consultarlo con Dios. Todo. Finalmente, la misericordia de Dios no se pudo esperar más. Y en el caso de Ruth, la familia regresó a Belén de Judá. Y Ruth conoció a Booz y se casó con él. Y tuvo un hijo que se llamó Obed. ¿Sabéis quién era este Obed? El padre de Isaí. ¿Sabéis quién fue Isaí? El padre de David, el rey David. O sea que Ruth fue la bisabuela
del rey David, de donde desciende el linaje, de donde desciende el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, de ahí. Por lo tanto, Ruth, una moabita. ¿Os dais cuenta cómo Dios no hace acepción de personas, ni llama peregrinos a nadie, como nosotros nos llaman y nos tienen por costumbre decirnos que somos unos peregrinos, unos tal? Pues veis cómo aquí Dios no hace acepción. Una moabita como Ruth, de Moab, de un incesto, un pueblo que siempre está en guerra, saca la descendencia bisabuela de David, de donde viene el linaje de Jesús. ¡Wow! Es tremendo. Dios es tremendo. Oyendo, dice Marcos 10:47, es curioso. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabéis quién lo dijo, ¿no? Y en la historia de Jonás, después de que un gran pez se lo tragó, él clamó al Señor y Dios lo sacó a tierra seca. Es extraño, ¿no? La universidad donde Jonás aprendió en que la salvación solo proviene de Dios. Lo aprendió en la tripa de un gran pez. Pero a mí me dijo cierta persona en cierta ocasión, me dijo, mira, Rafa, era un amigo mío, dice, mira, Rafa, a mí es que me es muy difícil el creer en el Evangelio, el creer en la Biblia, porque tal, porque cual, empezó a darme explicaciones, yo le dejé, estábamos tomando un café, yo le dejé, tal, ya termino y digo, pero ¿por qué me dices todo esto? ¿Por qué no crees? ¿Crees sin en cambio en que el hombre ha ido a la luna? ¿Crees de verdad? Y no crees en... No, pues mira, es que, por ponerte un ejemplo, yo no creo que Jonás, es muy difícil de creerse que Jonás estuviese vivo 3 días y 3 noches, porque si leéis el libro de Jonás, dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez antes de ser expulsado de las costas de Nínive, ser vomitado. Dice eso, no dice otra cosa. Y él dice, se me hace muy extraño creer que un hombre, Jonás, estuviese vivo dentro del vientre del gran pez y luego fuese expulsado en las costas y tal. Y yo le contesté, digo, ¿y quién te ha dicho a ti que Jonás estaba vivo? Cristo murió, ¿no? ¿Cuántos días? 3. ¿Cuántos días estuvo Jonás? 3. Cuando aprendió Jonás que la salvación solo viene del Señor, la ballena, bueno, la ballena no, el gran pez, porque muchos dicen la ballena, es que este hombre me estaba diciendo, mi amigo me estaba diciendo la ballena, y yo le dije, no, ballena, va vacía, no, no va tal ballena, habla de un gran pez, pudo haber sido una ballena como pudo haber sido un leviatán, ¿no? Un gran pez. Entonces le arrojó este gran pez cuando dijo la salvación, ahora conozco que la salvación viene del Señor. Como Job cuando se arrepintió y le dio al Señor, Señor, ahora conozco. De oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y fue cuando fue restaurado Job. Aquí Jonás fue restaurado y fue vomitado en las costas de Nínive. Comenzó a predicar y ¿qué pasó? Que la gente se convertía. Y él como loco esperando que le apedreasen y la gente todo lo contrario. Es verdad, Dios va a traer. Convirtámonos, arrepintámonos porque Dios va a traer juicio sobre esta ciudad. Que no nos pase esto. Que que nos convirtamos a Dios tal. Y Jonás ya no sabía ni lo que hacer. Bueno, la historia es bastante más, un poquito más larga, ¿no? Pero Jonás estaba alucinando y hasta se enfadó y todo con Dios. Sí, era muy... Jonás era tremendo.
Un cabezota, pero cabezota, terco, pero más que una mula. Y este amigo que me estaba diciendo todo eso, yo se lo dije, digo, ¿quién te ha dicho que Jonás estuvo vivo dentro de un gran pez? No pudo estar vivo. Yo creo que Jonás estuvo muerto. Jonás murió. Y Jonás vio el infierno y dijo, la salvación solamente está en Dios. Y Dios le levantó y le dijo, ahora, ve. ¿Te das cuenta que sin Dios no puedes ir a ningún sitio? Salgas, aunque salgas de tu casa a tomar un café. Me voy a tomar un café porque estoy aquí harto de estar estudiando. Voy a tomar un café que ya está bien, o en tu despacho, o en tu trabajo. Mira, me voy este fin de semana, me voy a dar una vuelta por tal sitio, voy a comer a tal lado. Habla con Dios primero. Aunque te parezca nimio, habla con Dios, que Dios vaya contigo. Porque si no, vas a llevar muerte. En la historia de Jonás, después de que un gran pez se lo tragase, él clamó al Señor y Dios lo sacó a tierra seca. El juicio que venía a Nínive no llegó, porque Jonás les predicó y Nínive se arrepintió. Esto es lo que Dios busca hoy en día. Un pueblo y personas que busquemos su consejo. Que antes de hacer cualquier cosa busquemos su consejo. No solamente, gracias Señor por estos alimentos, que sí, gracias por estos alimentos que vamos a tomar, pues ya, y hemos orado por él. No, Señor, tengo que ir a tal sitio, dime cómo debo hacerlo. Tengo que ir a predicar a tal lado, ¿crees que es viable, que es factible? Tengo que cambiar de iglesia o tengo que, porque he visto que el pastor comete muchos fallos, que menosprecia a la gente. ¿Tengo que cambiar de iglesia, Señor? Sí, no, quédate, di esto, di lo otro, pero siempre ve con el Señor. Porque si no, vas a llevar muerte. Que en todos tus viajes el Señor te acompañe. Dios busca hoy en día un pueblo que busque su consejo, que le busque. Por esta razón fue enviado el Espíritu Santo a nuestras vidas, para que nos guiara a toda la verdad y a toda justicia. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Viajad siempre con Dios y que Él os bendiga siempre.